Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar el tema de control de formación de óxidos de nitrógeno formada por motores turbofan V2500A1 en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez durante la fase de carreteo, presentado por su servidor Osvaldo Orozco, Luis Alberto Martínez, Berenice Vázquez, Giorgi Polupán y Guillermo Jarquín. Como introducción, en primera instancia tenemos el índice IMECA, el cual nos ayudó a determinar que la formación de óxidos de nitrógeno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez sí tiene una influencia en la mala calidad del aire en los alrededores de este aeropuerto, principalmente en la estación de monitoreo Nezahualcóyotl. Esto se debe a la cercanía entre ambas instalaciones, pero también a posibles corrientes de aire provenientes del norte y noroeste del Valle de México que se llevan consigo estas concentraciones de óxidos de nitrógeno, como se aprecia en esta imagen. Se determinó que la formación de óxidos de nitrógeno del motor V2500 se debe principalmente a las altas temperaturas mayores a los 1850 Kelvin. Y se está estudiando este motor porque el índice de emisiones de óxidos de nitrógeno es muy alto comparado al que ofrecen otro tipo de motores. En este caso es de 5.91 gramos de óxidos de nitrógeno por cada kilogramo de combustible quemado. Nos es de interés la fase de carreteo porque esta fase de operación se lleva a cabo en tierra y por tanto los gases contaminantes producidos afectan de manera directa la calidad del aire que respiramos. Se estima que a lo largo de una semana se implementaron 1918 motores V2500 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un total de 950 vuelos, por ello la importancia de estudiar este motor. El objetivo de este trabajo es dar continuidad al estudio sobre la formación de óxidos de nitrógeno del motor V2500A1 implementado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez durante la fase de carreteo. Puntualmente, realizar un análisis de un par de propuestas sobre las metodologías de control de formación de óxidos de nitrógeno de este motor, hablando específicamente sobre la implementación de una combustión no estequiométrica y la implementación de mezclas o emulsiones de combustible jet con un porcentaje de agua que contribuyan a mejorar la calidad del aire en los alrededores de este aeropuerto. Para calcular la formación de óxidos de nitrógeno del motor V2500A1 a lo largo de una semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez durante la fase de carreteo, de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, las emisiones de óxido de nitrógeno para un motor estará dado por el índice de emisiones de este motor, en este caso 5.91, por el consumo específico de combustible por la duración de la fase de carreteo. Si a esto lo multiplicamos por el número de motores en operación a lo largo de una semana, y por el empuje entregado por este motor en la fase de carreteo, todo esto lo dividimos entre 1 por 10 a la 6, obtendremos la masa de óxidos de nitrógeno producidas a lo largo de una semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez durante la fase de carreteo. Si ahora implementamos las metodologías de control de formación de óxidos de nitrógeno y repetimos el cálculo de la formación de óxidos de nitrógeno de este motor a lo largo de una semana, el procedimiento es exactamente el mismo, es decir, debemos repetir la ecuación número 1 y número 2. Lo único que cambia es que se debe determinar el nuevo índice de emisiones de óxidos de nitrógeno de este motor. Esto se realiza mediante la implementación de la ecuación número 3, que hace alusión a la metodología propuesta por Lefebvre, en la cual este índice de emisiones de óxidos de nitrógeno estará en función y cambiará en proporción a los cambios propuestos en las metodologías de control de formación de óxidos de nitrógeno. Aunado a esto, surge la hipótesis de que es posible tener un ahorro de combustible jet quemando una mezcla con un porcentaje de agua. De acuerdo con Mattingly, la relación aire-combustible depende de ciertos parámetros térmicos de operación del motor. Se observa que es inversamente proporcional al poder calorífico inferior del combustible, el cual disminuye cuanto mayor porcentaje de agua se tenga en la mezcla. Entonces, si se implementa una mezcla con un porcentaje de agua, la relación aire-combustible tendería a incrementar. Pero si se conserva el empuje del motor, la relación aire-combustible tiene que ser la misma, por lo cual se tendría que dejar de suministrar un porcentaje de este combustible, con lo cual se llega al ahorro de combustible que se genera en la hipótesis, el cual estaría dado por la diferencia de la relación aire-combustible quemando la mezcla con un porcentaje de agua, menos la relación aire-combustible quemando 100% de combustible jet, esto multiplicado por el flujo másico de aire que entra en la cámara de combustión. De los resultados se encontró, para el caso de referencia en el que se quema 100% de combustible jet con una combustión estequiométrica de acuerdo con la ecuación número 1 y número 2, que se generan 925.2 gramos de óxidos de nitrógeno por cada kilonewton, es decir, casi un kilogramo de óxidos de nitrógeno por cada kilonewton que entrega el motor V2500. Esto, si lo trasladamos a lo largo de una semana, se estarían produciendo 13.81 toneladas de óxidos de nitrógeno,
generadas por los 1918 motores V2500A1 en operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la fase de carreteo, únicamente por este tipo de motores. De manera análoga para el cálculo de la formación de óxidos de nitrógeno de este motor, ya considerando las metodologías de control de formación de óxidos de nitrógeno, por un lado en el eje horizontal la implementación de una combustión no estequiométrica y por otro lado la implementación de mezclas o emulsiones de combustible jet en el eje vertical, se observa que estas metodologías, ya sea de manera conjunta o por separado, tienen la capacidad de reducir la formación de estos gases contaminantes. Si esto lo trasladamos a la siguiente tabla, con respecto al caso de referencia en el que se forman 13.81 toneladas de óxidos de nitrógeno a lo largo de una semana, se observa que la metodología por separado que tiene una mayor efectividad es la implementación de mezclas o emulsiones de combustible jet más agua. Sin embargo, la implementación de una combustión no estequiométrica también es atractiva y estas, si las trabajamos de manera conjunta, tendrán una efectividad aún mayor. Antes de pasar a determinar si la hipótesis sobre el ahorro de combustible jet es correcta o incorrecta, es indispensable conocer el poder calorífico inferior de las diferentes mezclas de combustible jet más agua propuestas. También la masa de agua que se necesita por cada kilogramo de combustible para estas mezclas que se propusieron. Estos datos se necesitan para los cálculos siguientes. Pasando al ahorro de combustible tenemos dos vertientes. Por un lado, propiamente el ahorro de combustible. Se comprueba la hipótesis de que sí es posible tener un ahorro de combustible implementando un porcentaje de agua en la mezcla. Tenemos, por ejemplo, el caso en el que se implementa una mezcla 90% combustible jet más 10% de agua, que se pueden ahorrar 40.4 toneladas de combustible a lo largo de una semana. Esto para los 1918 motores V2500 en operación durante la fase de carreteo. Por otro lado, tenemos la otra vertiente en la cual se estima que hay una reducción en la formación de dióxido de carbono. Esto como consecuencia directa de la quema de una menor cantidad de combustible jet. Evidentemente, al implementar un porcentaje de agua, se estima para esta misma mezcla con 90% de combustible jet más 10% de agua, que se pueden reducir aproximadamente 6.6 toneladas de dióxido de carbono a lo largo de una semana para los 1918 motores V2500. Pasando al análisis de resultados, en primera instancia tenemos que el método más efectivo para controlar y o reducir la formación de óxidos de nitrógeno es la implementación de mezclas o emulsiones de combustible jet con un porcentaje de agua, como se ha mencionado. Pero también es posible tener un ahorro de combustible, como se mencionó anteriormente, en el caso para una mezcla con 90% de combustible jet más 10% de agua, las 6.6 toneladas de combustible se pueden traducir como un ahorro aproximado de 50.734 litros de combustible jet a lo largo de una semana. Pero también es posible tener una reducción sobre la formación de dióxido de carbono, aproximadamente 6.6 toneladas para este tipo de mezcla. Esto sin duda deja ver que además de la reducción en la formación de óxidos de nitrógeno, hay otros beneficios adicionales. Para controlar la formación de óxidos de nitrógeno del motor V2500 durante la fase de carreteo, se propone implementar las siguientes metodologías de control de formación en función de su efectividad. En primer lugar, tenemos la implementación de mezclas de combustible jet más un porcentaje de agua. En segundo lugar, la implementación de coeficientes de exceso de aire mayores a 1 en la sección primaria de cámara de combustión. Y en tercer lugar, la implementación de una combustión no estequiométrica. Todas ellas como beneficio principal la reducción en la formación de óxidos de nitrógeno durante la fase de carreteo, pero especialmente la implementación de mezclas de combustible jet más un porcentaje de agua también tiene como beneficio adicional el ahorro de combustible, que se ve traducido como un ahorro económico, pero también una reducción en la formación de dióxido de carbono, lo cual beneficia tanto la calidad del aire, pero también alienta la investigación a seguir encontrando este tipo de soluciones propuestas. Estas son algunas de las referencias consultadas para realizar este trabajo, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.